Hola a todos, hola Iglesia. Es un gran placer darte la bienvenida al servicio online de Raíces y Alas. Gracias por conectarte nuevamente con nosotros y si es la primera vez que nos visitas, es realmente especial contar contigo y seguramente también lo es para el Señor. La razón por la que nos juntamos es una y sola: buscar profundamente a Dios y ser transformados por Él y su palabra. Y para ello de inicio tenemos un tiempo especial de alabanza a Dios, que esperamos además puedas disfrutarlo. Quédate con nosotros. Recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos
por quien vivo, nada me apartará de poder recibir lo que me has dado a mí. Vivo para ti, más grande es Él que vive en mí que el que en el mundo está. Fe que mueve las montañas, yo lo puedo en Jesús. Lo sé, firme y creyendo, yo lo puedo en Jesús. Él vive en mí. Fe que mueve las montañas, yo lo puedo en Jesús. Lo sé, firme y creyendo, yo lo puedo en Jesús. Él vive en mí. Más grande es Él que vive en mí que el que en el mundo está. Más grande es Él que vive en mí que el que en el mundo está. Fe mueve las montañas, yo lo puedo en Jesús. Lo sé, firme y creyendo, yo lo puedo en Jesús. Él vive en mí. Fe mueve las montañas, yo lo puedo en Jesús. Lo sé, firme y creyendo, yo lo puedo en Jesús. Él vive en mí, Él vive en mí, Él vive en mí. Todos los sedientos, los que débiles son, vamos a la fuente a sumergir nuestro corazón, que el dolor y el miedo sean lavados al fin. En su misericordia clama mi corazón por ti y dice: ven, oh Cristo, ven. Ven, oh Cristo, ven. Todos los sedientos, los que débiles son, vamos a la fuente a sumergir nuestro corazón, que el dolor y el miedo sean lavados al fin. En su misericordia clama mi corazón por ti y dice: ven, oh Cristo, ven. Ven, oh Cristo, ven. Ven, oh Cristo.
Ven, oh Cristo, ven. Ven, oh Cristo, ven. Oh, ven, oh Cristo, ven. Ven, oh Cristo, ven. Oh, ven, oh Cristo, ven. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Esperamos de verdad que el tiempo de alabanza haya sido de gran bendición para ti, que hayas podido conectarte con el Señor y estar preparado para recibir su mensaje. Como iglesia queremos solo servirte y para ello no solo contamos con nuestra reunión principal, sino que además contamos con otros ministerios y servicios en los cuales tú puedes participar. Para más información puedes visitar nuestra página web. Ahora te invitamos a escuchar la palabra de Dios. No te desconectes. Nuevamente muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Espero de que el tiempo de alabanza haya sido de bendición, de que el Señor haya podido ir preparándote para este momento tan especial que es el momento en que vamos a su palabra para escuchar su voz. Ahí donde estás te pido por favor que nos acompañes en oración para pedirle al Espíritu Santo que nos guíe para poder entender este bendito libro. Por favor. Señor, te quiero dar gracias por tu presencia, Señor, entre nosotros. Gracias porque, a diferencia de lo que pasaba en el Antiguo Testamento, donde tu presencia visitaba a algunas personas por un breve periodo de tiempo, en la actualidad, Señor, cuando venimos a ti por fe en Jesucristo, tú nos regalas tu presencia permanente a través del Espíritu Santo. Y por eso recurrimos a ti, Señor, echando mano de este recurso tan valioso, esta persona tan valiosa, Señor, en nuestras vidas, para pedirte que nos ayudes, que nos enseñes, Señor, en esta mañana para poder entender tu palabra. Lo que vamos a hablar, Señor, es algo que viene de ti y no podemos aislarnos, Señor, y tratar de descifrarlo a través de nuestra mente natural, nuestra mente humana, simplemente. Por eso, Señor, te pedimos que nos ayudes, que nos ilumines para poder captar toda la profundidad que hay en tu palabra y sobre todo, Señor, para que ella pueda partir nuestro corazón, pueda abrir nuestras mentes y estemos dispuestos a obedecerla. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén y amén. Muy bien, seguimos estudiando esta serie llamada Bajo Presión. Estamos estudiando el libro de Santiago. Como hemos visto antes ya, el escritor es el apóstol Santiago, hermano del Señor Jesús. Fue escrita alrededor del año 45 a.C. Es la epístola escrita más antigua del Nuevo Testamento. Es dirigida a cristianos judíos que se encontraban dispersos, que habían tenido que huir por la persecución y con eso en su vida habían perdido todo, ¿no? Y como te había explicado en otras sesiones, no es que ellos llegaban a un lugar y sabían de que allí se iban a establecer y podían empezar de nuevo. No, y pasó, ¿no? Ellos iban a tener que de un lugar pasarse a otro y a otro y a otro, tratando de salvar sus vidas, ¿no? Pero en esa huida, ellos fueron predicando el Evangelio y haciendo discípulos, ¿no? Bueno, la carta de Santiago tiene el propósito de animar a estos hermanos y aclararles algunas posibles dudas que tengan en estas situaciones bajo presión, ¿no? Ya hemos visto
la parte del saludo, la presentación de Santiago, cómo reconoce a Jesús, no como su hermano, sino como su Señor. Hemos visto además 5 elementos, o estamos viendo 5 elementos que tienen que estar presentes en nuestras vidas cuando estamos bajo presión. Hemos visto en primer lugar la actitud correcta, tened por sumo gozo, ¿te acuerdas que vimos eso? Hemos visto la perspectiva correcta, que es el hecho de saber algunas cosas. El versículo dice sabiendo que, ¿no? Y mencionamos que lo primero que tenemos que saber es definir, ser conscientes qué es lo que nos está pasando, y tenemos que saber que esa prueba que viene a nosotros en estos momentos bajo presión produce en nosotros paciencia, ¿no? Definimos la paciencia. La paciencia no era ese estado de estar aletargados, como esperando de manera inerte que las cosas sucedan o que los tiempos malos pasen. No se refiere a esa paciencia, sino vimos la palabra en griego que en nuestro idioma significa resistencia, fortaleza, ¿no? Que se adquiere a través de pasar el tiempo de prueba. Bueno, vimos ya hemos mencionado la actitud correcta, la perspectiva correcta, vimos la madurez, la paciencia, la resistencia. Esto empieza en nosotros un proceso que nos lleva a ser perfectos, cabales, y llegando a un punto donde no nos falta nada. Dice, sin que os falte cosa alguna, dice el apóstol Santiago, ¿no? ¿Te acuerdas que vimos las palabras en griego para perfecto y cabal, para perfecto teleios, para cabal holocleros, y mencioné la idea de la pentatlón y todas estas cosas, ¿no? Luego llegamos, vuelvo a mencionarlo, hemos mencionado ya la actitud correcta, la perspectiva correcta, la madurez, y luego hablamos de la humildad. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta, y vimos la importancia de reconocer cuando nos faltan cosas, y lo que más nos falta en los momentos de prueba, no cabe duda, es la sabiduría. Y el apóstol Santiago dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pídala a Dios. Y vimos que hay cosas, cuando estamos bajo presión, que debemos pedir, y hay cosas que no debemos pedir. Lo que debemos pedir, la Biblia lo dice de manera excluyente, sabiduría. Y Santiago asegura que Dios nos da a todos abundantemente y sin reproche cuando pedimos sabiduría. Pero ¿te acuerdas que te mencioné que lamentablemente en los tiempos bajo presión no pedimos sabiduría, pedimos salud, dinero, y como dice esta antigua canción, ¿no? Esta antigua frase, salud, dinero y amor, ¿no? Y pensamos que ahí va a estar la solución para nuestros problemas. Y bueno, estos pedidos que hacemos de manera natural reflejan nuestra humanidad, pero Dios puede negarnos estas cosas. Pero en cambio la Biblia nos asegura a través de Santiago que Dios nunca nos va a negar la sabiduría. ¿Y por qué pedimos sabiduría? Porque en los momentos bajo presión mayormente no sabemos cómo manejarnos ni cómo salir de ellos. Porque Dios nos somete a pruebas, muchas de ellas, y te lo dije, ¿no? Novedosas, y como dice el mismo Santiago, de muchos colores, es decir, de muchos ámbitos, de muchos aspectos de nuestra vida. De tal manera que nosotros no podemos decir, el Señor nunca me va a probar en esto, o en esto, o en esto. El Señor nos puede probar de cualquier forma, pero el objetivo de la prueba, recuerda, tiene como propósito producir en nosotros paciencia que nos lleva a la madurez. Bueno, y ahora vamos a ver el último elemento, y lo encontramos en el versículo 6. Acompáñenme por favor, Santiago capítulo 1, vamos a leer los versículos del 6 al 8. Dice así, pero pida con fe, ojo con esto, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aquí Santiago nos lleva al último elemento de estos 5 que tienen que estar presentes en nuestra vida cuando estamos bajo presión. Y el último elemento es fe. Ahora, la fe es un tema central en la Biblia y es difícil de definirla si es que no entendemos bien todo el mensaje de la Biblia. La Biblia nos dice, por ejemplo, en el libro de Hebreos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Los datos de la fe vienen tan antiguos como la creación del hombre, ¿no? Cuando Dios le dice, en Génesis 3, en el momento del pecado, Dios le dice a Adán y Eva, bueno, les da la sentencia por haber desobedecido a Dios, incluyendo la serpiente,
pero les dice en Génesis 3:15 que iba a mandar a alguien de la descendencia de la mujer que iba a arreglar el gran problema que había causado el pecado en la vida de la raza humana, ¿no? Dice, de la descendencia de la mujer vendrá uno que le pisará la cabeza, que vencerá a Satanás, al diablo. Y acto seguido, ¿qué hace Adán? En una evidencia de fe, ojo con esto, en una evidencia de fe le pone nombre a su mujer. Antes solamente le llamaba varona. ¿Te acuerdas cuando Dios se la presenta? Le dice, esta es hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona. Y en realidad lo que estaba haciendo Adán, si queremos interpretarlo en la forma en que nosotros vemos las relaciones ahora, estaba dándole simplemente un apellido, ¿no? De varón, varona. Es como decir, yo me apellido Torres, ¿no? Es la señora de Torres. Algo así hizo Adán, pero después de escuchar la promesa de Dios, en Génesis 3:15 le llama Eva, que significa madre generadora de vida o de los vivientes, entendiendo que de la descendencia de ella un día iba a venir uno que iba a recuperar la vida a plenitud que gozaban Adán y Eva ahí en el huerto. Iba a dar vida espiritual, iba a reparar la situación. Entonces vemos el elemento de fe desde los inicios de la raza humana, ¿no? Tan temprano como el huerto del Edén. Pero la Biblia también nos habla, por ejemplo, de Abraham, que creyó y le fue contado por justicia. Es decir, se va construyendo la idea de la fe como una condición para alcanzar el favor de Dios. La fe es indispensable. Cuando Jesucristo va a la cruz y muere por nuestros pecados, convierte aquello que costaba demasiado, ¿no? El perdón para nosotros lo convierte en un regalo, pero Él paga ese precio costoso con su vida, sacrificándose por nosotros. Pero como te digo, lo convierte en un regalo y lo ofrece a nosotros, y nosotros lo recibimos por gracia, por medio de la fe. La fe es fundamental. Ahora, aquí en el pasaje de Santiago dice, pero pida con fe. No está hablando necesariamente de esa fe que nos hace acceder a la salvación, sino de esa fe que nos ayuda a nosotros a confiar en que Dios está hablando en serio cada vez que habla en su palabra, ¿no? Y es algo que nosotros tenemos que tener claro siempre. Todo lo que Dios ha dicho, todo lo que Dios dice en su palabra, lo ha dicho en serio. Dios no estaba jugando. Dios no es una persona que dice cosas y después se retracta, cambia de opinión, o después dice, carambas, creo que las cosas no han salido como yo pensaba, así que mejor vamos a ver si tomamos este otro camino. No, Dios no actúa de esa manera. Por eso es que aquí la Biblia nos dice, pero pida con fe. ¿Fe en qué? En que Dios está hablando en serio. A saber, cuando a Santiago dice que si nos falta sabiduría debemos pedirle a Dios, Dios está hablando en serio. Dios está hablando en serio. Pero vamos a ver qué cosa es pedir con fe entonces. ¿Cómo podríamos aterrizar ese concepto para que nosotros podamos entenderlo de manera sencilla? Bueno, yo he anotado aquí 3 cositas al respecto y vamos a verla de una manera muy dinámica. Ya. En primer lugar, pedir con fe es pedir creyendo, en primer lugar, sobre todo, en Él. Y posteriormente en lo que Él puede hacer para nosotros. Pedir con fe, pedir creyendo en Él. Lamentablemente hay muchas personas que se llaman cristianas que dicen que creen en Dios, pero no creen tanto en Dios como persona, sino que ven a Dios como un benefactor, ven a Dios como una persona que está para solucionar sus problemas, para ser un milagrero para ellos. Mira, es una pena que en esta época, en el mundo cristiano, entre comillas cristiano, ¿no? Ha calado de manera tan profunda lo que yo llamo la visión utilitaria de Dios. Dios de pronto no es el Señor. Es un recurso más, es un accesorio, es una herramienta, es una persona que está a nuestro servicio. Y de pronto ahora resulta que Dios está, en esta visión utilitaria de Dios, Dios está obligado a bendecirnos, a sanarnos, a enriquecernos, a hacernos felices, a colmarnos de las más grandes bendiciones. ¿Por qué?
porque está a nuestro servicio, a nuestra disposición. Es una visión utilitaria de Dios. Y ya te he dicho, ¿no? Y te lo repito, Dios no está a nuestro servicio. Nosotros estamos a su servicio porque Él es Dios, porque Él es soberano, porque Él manda sobre nosotros. Por más de que nosotros nos degañotemos, nos desesperemos, tratando de darle órdenes a Dios, declarando, proclamando, decretando o tratando de chantajearlos. Pero Señor, tú has prometido, tú has dicho, y diciéndole todas estas cosas a Dios, tratando de condicionarlo a que Él haga lo que nosotros queremos, Dios no lo va a hacer, porque es Dios. Porque Él actúa siempre de acuerdo a sus planes. Entonces, la primera cosa que debemos entender que implica creer, de pedir con fe, es creer en Dios como Dios y como Señor. Él es el Señor. Él no está a nuestra disposición. Hermanos, hace no sé cuánto tiempo yo estuve en unas reuniones con algunas personas que tenían esta visión utilitaria de Dios y yo veía que con tanta sinceridad repetían y decían cosas sin recapacitar, sin reflexionar en que reflejaban esta visión utilitaria de Dios, pero lo decían con tanta sinceridad. Hermanos, la sinceridad no excluye ni nos exime de que estemos equivocados. No es una cuestión de que yo diga, ay, pero es que yo lo digo de buena fe. No, yo te aseguro que de buena fe muchas personas pensaron que iban a hacer lo correcto y Dios los castigó terriblemente. ¿Te acuerdas de Nadab y Abiú en el Antiguo Testamento? Estos levitas que de pronto había un fuego que se tenía que mantener en el tabernáculo de reunión, un fuego especial que simbolizaba la presencia del Espíritu Santo ahí dentro del tabernáculo. Pero Nadab y Abiú, con muy buena intención, decidieron ofrecer al Señor un fuego extraño, diferente al que Él había establecido. No lo hicieron de perversos. No es que por colocar ese fuego pidieron un aumento de sueldo. No es que de pronto planearon todo un año cómo ofender a Dios. No. Hicieron algo con muy buena fe que no iba de la mano de lo que Dios había dicho y Dios los exterminó. Gracias a Dios que estamos en un periodo donde Dios nos trata bajo su gracia. La gracia que Jesucristo pagó en la cruz por nosotros. Y ya no sucede eso. Pero hay que tener cuidado. Por más de que uno diga, pero lo hago con tanta sinceridad, eso no significa que no estés equivocado. Y eso no significa que delante de Dios esté mal. Hay que tener cuidado con eso. Pero una segunda cosa que yo apunté aquí que significa pedir con fe. Pedir con fe no tiene que ver con la calidad de nuestra oración, sino con la calidad de nuestra vida. Hay muchas personas que dicen, aquí lo que dice Santiago de pedir con fe significa que uno tiene que arrodillarse y clamar 24 horas al día y si se puede 25 horas al día, ¿no? Y sobre chapitas y derramando lágrimas y haciendo cadenas y haciendo chats de oración y eso es pedir con fe y pensando en que las montañas se van a trasladar. Hermanos, Santiago no está hablando aquí de la calidad de la oración, del fervor de la oración, de la posición en la que oras, ni del tiempo que inviertes en la oración. No es de lo que habla Santiago. Vamos a darle un segundo vistazo al versículo, por favor. Dice el versículo 6, pero pida con fe. Inmediatamente aclara a qué se refiere. Dice, no dudando nada. Y uno dirá, pero es que está hablando de la oración. No, pero sigue aclarando Santiago. A continuación dice, después de la coma, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Santiago pasa a definir cómo es la persona, no cómo es la oración, sino cómo es la persona del que duda. En el original griego, la frase no dudando nada significa sin duplicidad de mente. Es decir, sin tener dos pensamientos. Dios no nos va a escuchar en particular. No hay que desviarnos del texto, ¿no? Nuestro pedir por sabiduría, si es que la calidad de nuestra vida no está a la altura de lo que Él demanda. Claro, Él dice, pero si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios,
Y de hecho, ya hemos establecido en tiempos de dificultad, de cuando nos encontramos bajo presión, necesitamos la sabiduría de Dios. No sabemos cómo conducirnos. Por más de que tengamos años de seminario, años en la fe, tenemos 30 años de ir a la iglesia. Yo soy la persona que tengo la llave de la iglesia, ¿no? Yo entro primero y me voy al último. Y todo lo que digas, pero cuando llegamos a un momento de prueba, somos ignorantes, necesitamos la sabiduría de Dios. Y claro, si Dios nos ha dicho que le pidamos, pero ojo, hay un requisito: pedir con fe, es decir, con la consistencia de una vida que sí cree. Ahora, ¿a qué se refiere Santiago con esto? Bueno, la clave está en las mismas frases que nos dice él. Dice, no dudando nada, sin duplicidad de mente, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Ahora, podríamos decir muchas cosas, pero ¿por qué no dejamos que la Biblia nos diga a qué se refiere esta duplicidad de mente? Vamos, por favor, hasta el Antiguo Testamento. Vamos a trasladarnos a 2 ejemplos que nos ponen en esta línea de decisión si mantenemos la duplicidad de mente o no. Y de hecho tú te vas a dar cuenta a qué se refiere. Vamos por favor al libro de Josué. Josué capítulo 24. Josué capítulo 24. El sucesor de Moisés es Josué. Y Josué es el que se encarga de tomar al pueblo del desierto y ponerlo en la tierra prometida. Ahora, cuando hablamos de Josué, estamos hablando más o menos, si hablamos de años, del año 1300 antes de Cristo aproximadamente. Hay una gran discusión sobre la cronología en esa época, pero vamos a quedarnos con esta fecha de alrededor de 1300 antes de Cristo, ¿ya? Entonces, Josué, ya anciano, ya mayor, está en los últimos días de su liderazgo y, por cierto, en los últimos días de su vida, y confronta al pueblo al que Dios había rescatado con lo siguiente. Acompáñame por favor a Josué capítulo 24 desde el versículo 14. Dice, ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, en Egipto, y servid a Jehová. Versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, y aquí está la clave de la duplicidad de mente, dice, escogeos hoy a quién sirváis. ¿Qué había pasado con el pueblo? Yo te había venido hablando desde la creación del hombre, desde Adán y Eva hasta este punto, hasta Josué, cuando el pueblo llegó a hacerse una gran nación, estando en Egipto, donde se multiplicaron, etcétera, ¿no? Y sale, el pueblo andaba entre creyendo y dudando de Dios. Dios le mandó a Moisés de que haga señales frente a los egipcios y para el pueblo, para que el pueblo pueda creerle, el pueblo de Israel pueda creerle de que Dios le había enviado. En el desierto, tan pronto vinieron las dificultades, el pueblo quiso abandonar el plan de Dios, abandonar el desierto y volverse a Egipto. Y se la pasaban quejándose. ¿Por qué? Porque en ellos había duplicidad de mente. No había un compromiso serio. Y aquí la palabra clave es compromiso. No tenían un compromiso serio con el Señor. No habían establecido su fe completamente en el Señor, no confiaban completamente en Él. Y bueno, esto siguió por todo el camino en el desierto. Por cierto, tú sabes que ellos estuvieron 40 años aproximadamente en el desierto cuando pudieron haber llegado a la tierra prometida en el primer año sin ningún problema. Y todo fue por su incredulidad, su duplicidad de mente. Bueno, Josué, que los conocía bien, ya había logrado conquistar gran parte de la tierra prometida con estos hombres. Ya para despedirse los confronta y les dice, y te voy a repetir el versículo 15, dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, pero escoge, dice Josué, escoge, basta la duplicidad de mente, tienes que tomar una decisión. Dice, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué dice, yo tomo un compromiso, yo escojo, yo no voy a vivir con duplicidad de mente. Versículo 16. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Entonces Josué dijo al pueblo,
No podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Hermanos, es triste, pero Josué pone aquí al pueblo en la línea de la decisión. Josué dice, yo ya estoy viejo, yo ya he hecho lo que el Señor me ha mandado con ustedes, hasta aquí he llegado con ustedes, y aquí en adelante posiblemente ya no voy a estar en el liderazgo. Y ahora ustedes tienen que decidir, basta de duplicidad. No pueden vivir entre los dioses que sirvieron sus padres, entre los dioses de esta tierra donde están viviendo en Canaán y Dios. No se puede vivir un pie con Dios y un pie alejado de Dios. No podemos vivir quedándonos siempre a la mitad del camino, ¿no? Llegamos a la mitad en el recorrido de nuestra vida cristiana y después queremos regresarnos como unos cobardes. No podemos vivir así. Lamentablemente muchos creyentes viven de esa manera, ¿no? Yo siempre pongo este ejemplo. Cuando venimos a Cristo, nosotros empezamos una carrera tal cual la define el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, ¿no? También en el libro de Hebreos nos habla de esa carrera. Entonces empezamos aquí, este es el punto de partida. Y la meta del cristiano es ir avanzando a lo largo de su vida, alejándose del punto de partida, y para eso no es que corremos solo. El Señor nos ha dado su palabra, nos ha dado el Espíritu Santo. Los que pertenecemos a una iglesia, el Señor nos ha bendecido con una congregación de amigos, de personas que nos ayudan y colaboran con nosotros, proveyéndonos la estructura para seguir adelante. Estos amigos nos animan, nos desafían a seguir adelante. O sea, la iglesia es una bendición. Y yo pienso en las generaciones de niños que crecen en hogares cristianos. Es una lástima ver que crecen en hogares cristianos y dan una vergüenza en la fe porque no avanzan, no desarrollan su propia relación con Dios, ¿no? Entonces, del punto de partida, algunos avanzan un poquito lentamente en los años y después están retrocediendo y otra vez avanzan un poquito y están más cerca del punto de partida que de la meta. Y es una lástima, ¿no? Josué dice, esto se llama duplicidad de mente. ¿Qué es lo que pasa con ellos? No tienen un compromiso genuino con Dios, no adoran a Dios. Y esta es a la duplicidad a la que se refiere Santiago. No podemos esperar de que Dios nos conteste cuando pedimos y nos falta sabiduría si es que en nuestra mente no hay un compromiso serio con el Señor. Pero yo te hablé de dos ejemplos. El primero lo encontramos en el libro de Josué, pero el segundo lo encontramos un poquito después del punto cronológico en el Antiguo Testamento en el que se encuentra Josué. Y a saber, avanzamos unos 400, posiblemente 500 años más y nos vamos a la historia de un gran profeta llamado Elías. Ya la monarquía israelita se había dividido en dos, en el reino del norte y en el reino del sur. Ambos caminaban por cuerdas separadas y lamentablemente en el reino del norte todo era un desastre. Ni un solo rey hizo la voluntad del Señor. En el reino del sur la minoría hizo la voluntad de Dios. En realidad podríamos resumir la historia de la monarquía separada de los israelitas entre norteños y sureños, que fue todo un desastre. En el norte Elías fue uno de los profetas que tuvo que ministrar, que tuvo que servir al Señor en la época de uno de los reyes quizás de los peores de toda la historia entre el reino del norte y el reino del sur, el rey Acab. El rey Acab se casó con una mujer de una familia pagana llamada Jezabel y para colmo de males, él no solamente era un hombre predispuesto a hacer las cosas malas, sino que era un pusilánime, ni siquiera tenía los pantalones bien puestos, era un hombre totalmente manejado por su mujer, ¿no? Y su mujer era una perversa sacerdotisa de Baal. Y vamos a Primera de Reyes, por favor, capítulo 18, para ver esta historia del profeta Elías, cómo él confronta al mismo pueblo con la misma situación. Vamos a leer desde el versículo 1, vamos saltando unos versículos porque es un pasaje muy, muy importante. Dice el versículo 1: pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año. ¿Qué había pasado aquí? Por si no lo sabes, yo te digo, 3 años antes de esto, Elías se había aparecido delante de Acab y le había dicho, no va a llover a menos que, por el poder de Dios, dice Elías, a menos que yo lo diga.
Y claro, la gente dijo, ¿quién va a detener la lluvia pues, con sus propias? Es como que yo te diga, ahorita en nuestro país, en el Perú, donde yo estoy residiendo ahorita, no nieva, ¿no? En Lima, digo, no cae nieve. Es como que yo diga, por mi palabra, la última quincena de julio va a caer nieve. Posiblemente tú te vayas a matar de risa, ¿no? Y todo. Sería ridículo que alguien diga eso. Bueno, algo así pensaron de Elías, ¿no? ¿Y sabes qué pasó? Elías dijo, va a cesar la lluvia. Y durante 3 años cesó. Y 3 años después de que Elías dijo eso frente a Acab, sucede esto que estamos hablando. Dice, pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo, ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Samaria era la capital del reino del norte, ¿no? de Israel. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. ¿Qué hace Acab aquí? Acab le dice, tenemos que ir y buscar dónde hay comida, dónde hay agua, porque nuestra gente está muriendo, ¿no? Y llama a uno, entiendo, con un gran poder político llamado Abdías, ¿no? Y le dice, acompáñame, vamos a dividirnos. Tú vas por un lado, yo voy por otro lado. Y es interesante lo que dice aquí la Biblia sobre Abdías. Dice, Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Y cuenta lo que hizo, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Jezabel, la esposa de Acab, dice, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Y esto es una ilustración, hermanos, muy grande y es un ejemplo muy grande de qué debería pasar con aquellos cristianos que se meten en la política. Deberían mantener sus valores y mantener a Dios como la prioridad de sus vidas y no el poder, no el congraciarse con las fuerzas políticas, ¿no? Entonces Abdías se fue por un lado, Acab se fue por el otro y Abdías se encuentra con Elías en su camino. Y es bien interesante porque Elías tenía una particularidad. Lo encontraban Elías, Acab, por supuesto, y por orden de Jezabel, andaba a la búsqueda de Elías para justiciarlo, ¿no? Entonces, cuando alguno de los siervos de Acab encontraba a Elías, inmediatamente le avisaba al rey, Elías está en tal lado, en tal lugar, y cuando venían a prenderle, ya no estaba. ¿Qué hacía Acab? Mandaba a matar al que le había dado ese mal dato. Y no era un mal dato, era de que Dios se lo llevaba a Elías de ese lugar para protegerlo, ¿no? Y vamos a saltarnos un montón de versículos ya. Vamos al versículo 17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, Elías responde, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. ¿Cómo lo han turbado? ¿Cómo han metido a Israel en esta situación tan difícil? Dice, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Y aquí una cosa para reflexionar, hermanos. La clave, hermanos, para no traer presiones innecesarias a nuestra vida. No te hablo de aquellos momentos de prueba a los cuales Dios en su plan nos somete, sino de aquellas situaciones en las que nosotros mismos nos ponemos la soga al cuello, que hemos estudiado en los primeros versículos, ¿no? En las primeras sesiones de este estudio bajo presión. Te hablo de esas situaciones que innecesariamente en las cuales nosotros nos metemos. ¿Por qué? Porque no obedecemos la palabra de Dios. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Bueno, entonces Elías le propone algo a Acab. Dice, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que eran ídolos, ¿no? Que comen de la mesa de Jezabel. Elías dice, tráeme a todo ese grupo de gente, 850 en total, ¿no? Entonces acá convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, y aquí está el asunto de la duplicidad de mente. Dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Y otra vez la misma pregunta que le hizo Josué al mismo pueblo. No a las mismas personas, pero finalmente el mismo pueblo. ¿Te acuerdas? Josué dice, decídanse si van a servir a Dios o si van a servir a otros dioses. Aquí Elías le dice, decídanse. Si Jehová es Dios, servidle, obedecerle.
Y si los Baales, pues id tras ellos. Pero la pregunta es bien profunda. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Hermanos, es una lástima cuando nosotros nos decimos cristianos y vivimos con duplicidad de mente. Y un día estamos que amamos al Señor con todo nuestro corazón y al otro día no queremos ni leer la Biblia, no queremos ni orar, ni nada. Y es una lástima. Mira, yo conozco historias y te puedo mencionar mi propia historia, ¿no? Cuando yo tuve alrededor de 19 años, más o menos, tuve la triste experiencia de apartarme del Señor, ¿no? Y yo podría dar un montón de justificaciones, pero la verdad es que nada justifica apartarme del Señor porque el Señor nunca me ha hecho nada. Por eso cuando viene gente y me dice, yo no quiero ir a la iglesia, yo quiero tal pastor, tal líder, tal persona me ha hecho esto, entonces por eso yo ya no creo en los cristianos. Lo que la persona está diciendo es, yo no quiero saber nada de Dios porque me da la gana, ¿no? Porque Dios, ¿qué nos ha hecho? O sea, apartarse del Señor. O sea, la gente, si la gente te hizo daño, apártate de la gente y en su momento Dios te hará entender de que tienes que perdonarlos y llevar la fiesta en paz, como dice el Nuevo Testamento, ¿no? En cuanto depende de ustedes, estad en paz con todos. Pero apartarnos del Señor, bueno, yo pasé por esa triste y tonta experiencia de apartarme del Señor sin ninguna justificación, en realidad. Y pasé buenos años entre que me acercaba y me apartaba y cometí cosas terribles, cometí pecados terribles, ¿no? Lejos del Señor. Y bueno, después volví al Señor y el Señor me recogió, confirmó tantas cosas en mi vida y bueno, hasta ahora estoy de su mano. Todo por obra del Señor, por su misericordia, por su gracia, por su bondad, ¿no? Pero, ¿por qué te cuento esto? Porque en ese periodo en que yo estuve lejos del Señor, perdí tanto tiempo, perdí tantas oportunidades, dejé atrás tanta energía que pude haber usado para servir al Señor y que ahora, que ya estoy viejo, la lamento. Y yo veo muchas veces, y permíteme ahora, si tú eres joven, hablarte a ti joven. Tú tienes la oportunidad de servir al Señor ahora porque tienes todos los bríos, toda la energía, tienes todo el tiempo para hacerlo. Y es una lástima de que de pronto en estos tiempos de juventud y golpeado, y yo te entiendo joven, golpeado por toda esta ola de progresismo, de pensamiento totalmente divorciado, entre comillas inteligente, pero absurdo y necio, ¿no? Contra Dios, de repente tú empiezas a jugar en la duplicidad de mente. ¿Será Dios o no será Dios? Yo te invito a que te definas como Elías le dijo a este pueblo. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Cuál fue la respuesta de este pueblo? Dice el versículo 21. Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y dice, y el pueblo no respondió palabra. En esta mañana te pregunto por última vez ya para orar. ¿Hasta cuándo vas a claudicar entre dos pensamientos? Dios no va a contestar tu oración de sabiduría. Ciertamente, dentro de mi entendimiento bíblico, posiblemente ninguna oración, hasta que no tengas un compromiso firme con Él. ¿Hasta cuándo vas a claudicar entre dos pensamientos? Cierra tus ojos, por favor, para orar. Señor, yo te agradezco por este tiempo que nos has dado para meditar tu palabra. Ciertamente un tiempo de desafío. Perdónanos, Señor, porque aquellas experiencias que vivió el pueblo de Israel, aquellas donde Josué le desafió a tomar una decisión, y finalmente ante la respuesta del pueblo que parecía positiva, Josué dijo con mucha sabiduría, ustedes no van a poder, porque su corazón no es correcto, no tienen compromiso. 400, 500 años después, el mismo pueblo, otras personas, pero el mismo pueblo, son confrontados por un gran hombre de Dios, el profeta Elías. Y Elías les vuelve a preguntar, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y Elías no se refería solamente a ese momento de la historia, sino a toda la historia del pueblo. ¿Cómo es tu historia? ¿Hasta cuándo vas a claudicar entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? Si dices creer en Dios, ¿por qué tu compromiso con Él no es firme? ¿Por qué no lo demuestras? Si Él es Dios, ¿por qué no obedeces su palabra? ¿Y por qué no le sirves? Gracias, Señor, por este tiempo. Perdónanos, Señor, si acaso no mostramos y no tenemos un compromiso genuino, real contigo y con tu palabra, Señor. Ayúdanos para
no tener duplicidad de mente, sino ser el tipo de personas que son consistentes y que cuando se presentan ante ti en oración pueden presentar la evidencia de toda su vida que refrenda lo que están pidiendo, que refrendan el derecho de presentarse delante de ti, delante de tu santidad. Gracias, Señor, porque si bien es cierto, tú eres el que nos permites el acceso al trono de gracia, es muchas veces una vergüenza que nos presentamos sucios y sin dar la talla, sin un compromiso genuino ante ti, Señor, y sabemos de que tú resistes estas cosas. Con humildad venimos ante ti, Señor, para que tú puedas ayudarnos a renovar ese compromiso y refrendarlo con nuestras acciones. Muchas gracias. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos, por este tiempo de acompañarme en la predicación. Espero de que haya sido de bendición y sobre todo de que te haya ayudado a reflexionar y que puedas aplicar lo que has aprendido. No te vayas todavía, tenemos algunos anuncios para comunicarte y un tema más para adorar al Señor. Dios te use. Somos Raíces y Alas y queremos que sigas conectado con nosotros. Nuestra visión como iglesia es que todos los que se unen a nuestra comunidad puedan escuchar y entender la palabra de Dios para poder vivir vidas fructíferas. Por ello, ponemos a tu alcance las siguientes oportunidades de crecimiento para este mes. Cada domingo te ofrecemos la transmisión de nuestra reunión principal, donde le cantamos al Señor y aprendemos de su palabra. Puedes seguirla a través de nuestra página de Facebook. Todos los martes tenemos nuestras noches de crecimiento, espacios donde estudiamos la Biblia de forma práctica progresiva. Puedes participar de ellas vía transmisión en vivo por YouTube y Facebook. También tenemos reuniones virtuales donde podemos interactuar y las ponemos a tu disposición. Reuniones de hombres cada miércoles a las 9 de la noche. Reunión de oración cada jueves a las 9 de la noche y reuniones de mujeres y matrimonios en las fechas indicadas. Además, podemos enviarte una breve reflexión bíblica a tu bandeja de email de lunes a viernes para que puedas meditar y practicar la palabra de Dios en tu vida cotidiana. También puedes encontrar clases de la Biblia para niños y música con letra inspiradora en nuestro canal de YouTube. Y si estás interesado en profundizar el estudio de la Biblia, te ofrecemos los cursos de nuestra plataforma virtual de aprendizaje. Si quieres más información, unirte a nuestra comunidad o participar en alguna de nuestras actividades, por favor escríbenos a informes@raicesalas.org y síguenos en nuestras redes sociales. Dios te use. De verdad que es maravilloso escuchar la palabra de Dios y saber todo lo que ella hace por nosotros. Ese es el amor de Jesús. Ahora te invitamos a escuchar una última canción. Participa, canta con pasión, que es lo que el Señor se merece. recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir
la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Muchas gracias por haberte conectado con Raíces y Alas. Nos alegra mucho que nos hayas acompañado y esperamos que el Señor y su amor hayan tocado tu vida con la palabra. Si quieres saber algo más de nosotros o tienes algún pedido de oración, puedes escribirnos a informes@raícesalas.org o visitar nuestro sitio web raícesalas.org. Si eres ya parte de Raíces y Alas, te recordamos que como cristianos estamos comprometidos a ofrendar, lo cual es fundamental además para cumplir nuestra visión como iglesia. Si te has conectado con nosotros por primera vez o recién estás conociéndonos y crees que hemos sido de bendición para ti, te pedimos consideres apoyar financieramente este trabajo. En Raíces y Alas ofrendamos con gratitud y con alegría, como enseña la palabra. Puedes ofrendar a través de los métodos que aparecen ahora en pantalla. Gracias por habernos acompañado y esperamos tenerte nuevamente en alguna de nuestras siguientes actividades. Dios te use.